despeinado. Yo la vaina después despeinado. No. No, que Me bravo. cuesta 30 segundos peinarme. Ya, no me jodas. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Esquina Ideas Podcast. Les habla Andrés Chola y aquí estoy con... Gabo Santana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el poder de las redes sociales, especialmente para la política. A mí este tema me encanta. Bueno, yo le dedico mucho tiempo de mi vida, tanto profesional, además de ocio, a las redes sociales. Creo que hoy es la fuente más importante de comunicación que existe. Y cómo ella influye en la política y cómo hay políticos que la usan de manera positiva y que logran cumplir sus objetivos políticos a través de las redes me apasiona. Y yo creo que sería chévere que conversemos hoy este programa sobre las redes en Venezuela, pero antes un poco ver cómo hay políticos que han manejado bien las redes en Latinoamérica y que eso les ha permitido o ganar elecciones, o gobernar, o estar muy cerca de ello. Sí, porque creo que hay como una delgada línea a veces del político que quiere ser un influencer y quiere tener seguidores, reacciones likes, en redes sociales y el que hace política. Entonces, no es ser un influencer, no es tener me gustas o reacciones o comentarios por tenerlo, sino esas personas que logran utilizar esto como una herramienta para poder lograr promover ideas políticas que tengan que ver con la vida de todos nosotros. Mira, la primera vez que yo escuché, y comienzo aquí con el primer personaje, de Milei, de Javier Milei, que hoy es presidente de Argentina, fue como hace 6, 7 años, porque me salió en YouTube. Él empezó a hacerse famoso, era porque lo entrevistaban en los programas de televisión en Argentina, y después colgaban los clips en YouTube, y esos agarran cientos de miles de reproducciones. Y después, él antes de ahorita de ser presidente, él fue candidato a diputado, ganó y fue uno de los diputados más votados. Y después fue candidato presidencial y ganó. Y gran parte de su campaña fue no solo lo que él generaba de contenido para YouTube y para todas las redes sociales, sino lo que masivamente todo el mundo o todos sus seguidores compartían en redes sociales, sus discursos, sus mensajes. Entonces me parece muy interesante porque es eso mismo que tú dices y es un caso muy bueno. Y después te voy a contar otro que también me parece particular, que a través de su mensaje logró que eso se compartiera masivamente y tú veías a los otros candidatos que buscaban la manera de que se generara eso con ellos, pero esto fue totalmente orgánico porque el discurso de Milei conectó con un sector de la población, sobre todo muy joven, y ellos compartían ese contenido en las redes todo el tiempo. Y esa batalla de redes sociales la ganó en las elecciones en Argentina. Sí, además en el caso particular de él, yo creo que él tiene un mensaje que conecta con la gente. Pero no solamente es el mensaje, sus ideas, su propuesta, sino también su forma. Bueno, es un showman total. O sea. Total, hay cosas con las que yo no estoy de No, acuerdo, yo también. pero con lo que sí estoy de acuerdo es que al menos él es genuino, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que una de las cosas más importantes hoy en la política es que los políticos puedan mostrar realmente quiénes son. Sí. Tú a veces te encuentras con cada personaje que está viviendo de las apariencias, que trata de decir y mostrar algo que no es. Y eso no conecta a la gente. Pues la gente sabe qué hay detrás de ese camuflaje o qué hay detrás de ese disfraz que te estás poniendo. Y yo creo que esas personas que logran comunicar tal cual como son. Él tiene 4 perros y para él sus perros son sus hijos y eso es así para él. Y a él no le importa poderlo transmitir en sus comunicaciones. A la gente le guste o no. Probablemente al que le gustan los perros le encantará ver eso y al que no le gusten dirá, cónchale, este tipo como que tiene una tuerca floja. Pero la verdad es que a mí sí me conecta esos liderazgos que logran mostrarse tal y como son. En Petare dirían que son una sola cara. Una sola cara, está buena esa. Yo hace poco hablaba con unos chamos del partido y les decía que cuando yo empecé, por ejemplo, a poner cosas en las redes y era mucho más joven, yo quería ser lo más político posible y entre más me vestía como político, hablaba como político, a mí me parecía más cool y era lo que yo buscaba totalmente en mis comunicaciones. Usabas tu Columbia, tu camisa Columbia. Porque decía primero justicia y Gabriel Santana. Y la primera foto, yo me acuerdo, la primera foto que yo subí en mis redes con esa camisa, yo me sentía el dirigente. Yo tenía, no sé, 18 años, algo así. Y ahorita es todo lo contrario. Yo busco entre menos político parezca, sin perder la esencia de cuáles son mis convicciones y de los temas que hablo. Pero entre más Gabo sea en mis comunicaciones me parece mejor. Y siempre, como suele tener mucho más éxito, cuando yo hablo, como dice mi mamá, es la tapa de la barriga, cuando hablo
sencillo, como si estuviera hablando con un amigo y no como si me hubiera tragado a Henry Ramos de Lupo o a Capriles y los estoy imitando en el video para tratar de verme como político. Y Sí, yo creo y eso es con los aciertos y con los errores. con los errores, Porque sí. creo que a veces, obviamente, por cierto, Ajá. yo hace poco, Gabo, en su taller de reciclaje, en Taller Neo, hizo un video de unos sombreritos muy buenos, unos bucket hats que hacen con camisa de fútbol reciclada. E hicieron un video sobre una camisa de fútbol que era de Juan Arango. O sea, no que la usó Juan Arango, sino que Una era camisa. de una camisa con el número Arango y su nombre. Y Arango había dado una declaración casualmente en un podcast, en una entrevista, diciendo que uno de sus errores en su carrera futbolística fue que nunca guardó una camisa porque todas las regaló. Ajá, pero él hablaba ahí, claro, de las camisas de los partidos. La camisa que nosotros usamos era una camisa que compramos en una tienda hace, o sea, que me la regalaron mis papás hace, no sé, 15 años. Claro, pero Hago esa aclaratoria. ellos en el taller de reciclaje decidieron cortar la camisa y convertirla, transformarla. Pero hay una imagen muy evidente con la tijera casi que cortando el nombre de Arango. Y yo hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con él por casualidad y le hablé del sombrerito video, y del sí. taller. Y no le gustó mucho, no le gustó mucho El resultado. el resultado. Sí, sí, Y sí, entonces, a mí me gustó, o sea, cuento esta anécdota porque a mí me gustó mucho ver en las redes de Gabo un día que puso todos los comentarios negativos de que la gente le estaba criticando. O sea, lo estaban funeando ahí. Furando. Yo lo puse en mis mejores Furando. amigos porque trato de no darle la importancia a esos comentarios, pero cuando la cosa empezó a explotar y me escribieron tantas cosas, y dije, bueno, yo tengo que poner mis favoritos. Y mi favorito, como era una camisa de fútbol, fue unos tipos que nos puso y que seguro juegan pádel. Me pareció como que la mejor manera de burlarse de nosotros fue esa. Pero bueno, traje eso a colación porque creo que cuando digo los aciertos y los desaciertos, todos nos equivocamos, Sí. somos seres humanos. Entonces vender la idea de que uno es perfecto y que uno hace todo bien y que uno habla según lo que la gente espera que uno diga y no venderse como uno es tal cual. Mira, yo le decía con a los aciertos y con los desaciertos. Yo le decía a mis amigos con los que hicimos el bucket, le decía, mira, lo que a mí me da mucha paz en este proceso, donde recibimos cientos y cuidado, no miles de comentarios negativos, fue que ese producto, nosotros creemos en él. Eso es algo que No, hacen... yo te compré, yo tengo mi bucket hat del Caracas Football Club. Pero que es algo Espero que no lo hayas vendido. No. Eso es algo que hacen en Inglaterra, que es la cuna del fútbol. A nosotros nos gustó mucho la idea, la trajimos para acá y lo hacemos por convicción. Entonces, cuando tú haces las cosas por convicción y porque crees en ellas, al final, si la gente te critica o no te afecta tanto, porque difícil es cuando tú te metes en un papel, en algo en lo que tú no crees mucho, y te critican, ahí es donde te doblas y te puedes sacar de tus casillas. Estoy de acuerdo. Y aparte de Milei, ¿qué otro político te parece que, Mira, que hace buen uso de las redes sociales? Y no me vayas a decir que la acaba, por favor. No, que ahorita además lo siento hasta medio callado. En otro momento era como mucho más relevante en las redes, ahorita menos. Bueno, puede ser que esté callado porque le empezó a hacer sombra a Maduro Y le tocó. también le bajaron ahí Pero el copete. Otro político que no ganó, a diferencia de Milei, pero que lo conocieron como el viejito de TikTok, porque pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia, fue Rodolfo Hernández. Y yo quiero aquí mostrar, porque Milei hablamos como que de lo genuino que fue, Rodolfo Hernández no se veía muy genuino, pero sí hizo todas esas cosas y yo he hablado contigo mucho de redes y tú hablas con otros políticos, y te dicen, no, es que eso me da pena hacerlo, no, es que no me quiero ver, yo tengo que verme más serio y tal. Y Rodolfo Hernández era un señor de 70 y pico de años que se prestó a su equipo de comunicaciones, probablemente les dijo, miren, yo confío en ustedes. Entonces, si tengo que bailar, bailo, si tengo que pararme aquí, me paro, si tengo que decir esto, lo digo. Y lo hizo. Y resulta que fue una revolución total en las redes y en la juventud colombiana que sacó más de 10 millones de votos. Rodolfo Hernández, Pero fue así como cuando uno se baña y te pones mucho champú, que saca mucha espuma. Mucha espuma y después la espuma baja porque él logró llegar a la segunda vuelta, pero después de las elecciones Perdió yo total. más nunca escuché su nombre. Es más nunca lo vi en las redes sociales. Ojo, y algo común de los dos casos, de Milei y de Rodolfo, que también me parece interesante, y aquí yo me gustaría también traer el caso de María Corina, que creo que tiene un buen manejo de redes, es que en ambos casos no existían estructuras partidistas que los respaldaran tradicionales. O sea, la Libertad Avanza es un partido que creó Milei para unas elecciones, o sea, su única participación electoral había sido en las elecciones anteriores a la de la presidencia, que fueron de diputados.
Y la Liga Anticorrupción, que era el partido de Rodolfo Hernández, también es un partido nuevo. Los partidos tradicionales en Cambiemos en Argentina o el peronismo allá, o lo que es el Partido Conservador, el Partido Liberal, ¿cómo se llama el Partido Uribe? Se me fue el Centro Democrático. No están apoyando a ninguno de esos candidatos, o por lo menos en primera vuelta. Y cómo es, a través de unas buenas comunicaciones en redes, ya dejando a un lado capaz esas estructuras partidistas tradicionales que dejaron de conectar con la gente, y es a través de las redes que lograron movilizar esa gran cantidad de votos. Antes probablemente para ganar una elección lo que necesitabas era un gran partido organizado. Ahorita parece que las redes juegan un papel muy importante, no quiere decir que no haga falta la organización en los procesos electorales, pero se empieza a mover el tablero y deja de ser un juego únicamente electoral, empieza a ser un juego en muchos más niveles. Y pongo el caso, perdón, de María Corina también, porque yo me acuerdo en las primarias, nosotros apoyamos a Enrique en las primarias, que al final se retiró, pero había muchos comentarios de distintos partidos que decían, no vale, María Corina es solo redes sociales, porque ella no tiene estructura, ella no tiene partido, ella no va a ganar. Y cuando te vienes a dar cuenta, sin medios de comunicación, además, a diferencia de los otros dos países que estamos mencionando, sin medios de comunicación, sin plata ni recursos para hacer campaña, tener vallas de publicidad, ni cuñas, ni nada, sino únicamente a través de las redes, conectó con la gente y sacó 90 y pico % de las primarias. Tú sabes que a mí me gusta mucho la forma en la que ella está comunicando, sí, porque no solamente logra posicionar sus mensajes, sino que también logra posicionar los testimonios de la gente. Y a mí eso me encanta. O sea, yo, de hecho, cada vez que sale de gira, me meto a ver qué testimonios se logró grabar, porque uno escucha jóvenes hablando de la tragedia que es la familia separada en Venezuela. Hace poco en Lara un niño, bueno, un adolescente, pues le comentaba que su mamá estaba fuera del país y que tenía varios años sin verla. Todo lo que pasó con las hermanas que les cerraron la venta de empanadas. Sí. O sea, como uno va viendo los testimonios, hombres llorando. Mira, María Corina le está marcando de tal forma a Maduro la agenda, que hace unos días en el podcast que tiene Maduro salió diciendo, no, a mí también cuando me saludan los hombres lloran y tal, porque hasta él vio los videos tan poderosos de ver a la gente con la esperanza y el dolor que han tenido de todos estos años, poder decirle a María Corina, confío en ti, apoyo tu liderazgo, vamos a lograr el cambio en Venezuela, y que eso logres quedar grabado y que lo puedas transmitir, me parece que es una imagen muy, muy poderosa. Sí, yo creo que la clave de las comunicaciones de María Corina hoy es que lo que ella genera en la gente es tan poderoso que nada más el hecho de poder lograr tener una cámara cerca y grabar eso y subirlo a las redes es suficiente. O sea, ella no tiene que pensar en más nada, sino en transmitir eso poderosísimo que ella vive, que vive su equipo y que vive la gente que está a su alrededor, es transmitirlo, porque es muy poderoso. Y esa idea, o sea, me conecta con lo que te decía, de que uno se mantenga genuino, una sola cara. Sí. Porque tal cual, ahí no hay teatro, pues. Sí, ahí eso ellos están transmitiendo lo que les pasa. Entonces, queda en evidencia que así es está el ánimo del país. Como el señor en Amazonas que pide que entre en su negocio, así se lo cierren, o como la señora que vendía la empanada, que después la vuelve a recibir y le dice, mira, nos cerraron allá, ahora vendemos las empanadas aquí debajo de esta mata de mamón, y eso queda grabado, y eso es el sentir de la mayoría, porque además cuando uno lo ve, uno dice, esto es genuino. Sí. Esto, en cambio, en una actividad que hubo hace poco en María Corina, resulta que graban a 2 personas con unas banderas de Estados Unidos, que no era genuino, que era evidente que estaban sembrados ahí, que los había mandado alguien del gobierno para mandar una señal equivocada, los graban y cuando tú los ves, los tipos no saben ni responder por qué tienen la bandera, porque obviamente era una trampa. Y a mí me encanta hacer el contraste. Esto lo hago yo porque a veces me hago daño a mí mismo, pero yo a veces me meto en las redes de los otros candidatos presidenciales y tú ves que hay unas movilizaciones que tú dices, mira, es bastante gente, pero cuando tú ves al candidato caminando, tú dices, esto está todo movilizado. Claro. Es pura gente que está ahí porque los movilizaron a estar ahí al lado del candidato, pero tú ves que la gente está parada al lado del candidato y no le dice ni hace nada más está ahí como caminando, lo saludan y ya. Y tú ves los videos de María Corina y lo que se genera alrededor, ella no puede ni caminar ni movilizarse, porque es que la gente está ahí por convicción, porque quiere verla, porque quiere conocerla, porque quiere escucharla, mientras que tú ves el resto de los otros candidatos, incluido Maduro, la gente va a sus movilizaciones porque los obligan y porque los mandan a ir. Tú sabes que en el año 2020
había un candidato, de estos candidatos del gobierno, Sí. que se disfrazaba de amarillo, que se llama Luis Parra. Ah, sí, claro. Que fue Que tú candidato a veías las diputado imágenes. en Yaracuy. Sí. Y yo me acuerdo una marcha que él organizó en San Felipe y yo vi esas imágenes y dije, wow, este tipo tiene un liderazgo gigantesco. Y resulta que perdió la elección. Lo tuvieron que meter de Por trampa voto para que nacional, entrara con una triquiñuela, para que entrara en la Asamblea Nacional, pero no decía nada, porque claro, esas movilizaciones que ha demostrado que pueden ser pagadas. Sí, claro, Ahora, es que- cuando uno ve la espontaneidad no puede ser pagada. Te La pones en- espontaneidad es algo natural. Tú te pones en cualquier lugar con un autobús y un saco de dinero y puedes hacer cualquier movilización. Entonces, cuando tú haces eso, es verdad, puedes sacar una buena foto. Y yo creo que a veces los políticos comemos demasiado de esas buenas fotos de, mira, esa cantidad de gente para que los otros partidos y los otros políticos lo vean. Pero cuando es real la movilización, eso es lo que de verdad conecta. Mira, y hablando del tema María Corina, tú sabes, a mí me impresiona mucho que a pesar de que en Venezuela no hay prensa libre, Sí. uno prende el televisor y no te enteras de lo que está pasando, o no hay periódicos, o la radio está bastante censurada, la gente se entera por las redes sociales. Así es. Y el 80% de los venezolanos hoy tienen acceso a redes sociales. Y en el año 2023 hubo un estudio de More Consulting, Consulting, sí. que hablaba un poco de las estadísticas del uso que la gente tiene en Venezuela sobre las redes sociales. El 90% de los venezolanos tienen acceso a WhatsApp, el 68% a Facebook, el 53% a Instagram, a YouTube el 49%, a TikTok, que viene creciendo, el 38% de los venezolanos, y a Twitter el 21%. Pero cuando te das cuenta, la mayoría de la gente tiene acceso. Así Uno pensaría que no, pero la mayoría de la gente puede recibir un mensaje Y y, yo creo- puede ver las redes sociales a través de sus aparatos celulares. Yo creo que la política por muchos años en Venezuela se movió con la teoría de que por la falta de conectividad del país o de la posibilidad de tener teléfono inteligente, de que eso no era así. Pero yo creo que estos datos son muy interesantes porque es que sí, la gente se entera y cuando ves casos como el de María Corina, como lo que sucedió con Corina Lloris o con Edmundo, que son básicamente candidatos o figuras que no han tenido ninguna exposición en medios durante muchos años, tú dices, bueno, lo único que hay es redes sociales y la gente se entera y la gente sabe y la gente ve. Bueno, es que fíjate, en esa misma encuesta, la gente decía, el 62% de las personas se enteran de las noticias por medios digitales. Ah, fíjate. Y solo el 29% por medios tradicionales. Bueno. Y cuando le preguntas a la gente de esos medios digitales, ¿cuál era el medio por el que más se enteraban de las noticias políticas? Era Instagram. Y solo en Instagram la gente se entera de más noticias que la sumatoria de la televisión, la radio y el periódico. Bueno, que el periódico. ¿Quién fue el otro día? Tuve la oportunidad de cenar con Herbert Torres, Ok. que estaba en Caracas por un tiempo y me dice que él compraba un semanario, creo que es La Razón, ¿no? Ahorita no sé. Sí, había uno que se llama. Pero me dices que es el único, pero bueno, me da curiosidad y lo compro cada vez que vengo, tal, para ver. Pero es la única opción que existía, que él decía que, bueno, que había cosas más o menos interesantes, pero los medios impresos en Venezuela están básicamente extintos. Y la televisión, yo creo que ha ido reinventándose y yo creo que hay esfuerzos, por ejemplo, de Venevisión y de Televen, pero siguen sin ser los medios masivos que llegaron a ser hace 20, 30 años. De acuerdo. Bueno, antes, o con RCTV, antes mi papá me cuenta que, no sé, tú ibas a Los Ciudadanos o al programa de Marcel Graniero, o no sé, te entrevistabas a César Miguel Rondón o salías en el Nacional Y todo y el al mundo día te siguiente veía. el país te conocía. Eso es lo que hacía falta. Hoy tú puedes ir a todos los medios relevantes de Venezuela, 3 veces a cada uno, y te vas a sentar a una panadería y probablemente nadie te conozca. A mí me pasa, yo tenía la posibilidad de ir varias veces, por ejemplo, al programa de Shirley o a, no sé, al de Roman Losinski. Y es muy chévere. Que Tú ves son que son los programas grandes chéveres. espacios. O sea, yo creo que son los 2 programas de radio más escuchados del país y no son lo que era hace, no sé, la radio hace 20 años. Y la televisión ni hablar. Uno va a Globovisión y... Entonces, claro, entendiendo esta realidad, Sí. uno tiene, bueno, es muy obvio que hay que usar las redes sociales para poder transmitir los mensajes, para poder conectar a la gente. Mira, ¿y sabes quiénes lo han entendido perfecto? Y a mí me da mucha rabia porque además han invertido muchísimo dinero en eso. Es el gobierno. La manera en la que ellos comunican, y aquí me voy a 2 personas en específico, que es Maduro. Maduro tiene un programa de televisión, tiene un podcast, hace un TikTok live,
Es decir, hace cosas. Ahorita lo único que le falta es un canal de streaming para ya hacer todas las cosas que no hacen los políticos de oposición. Pero, por ejemplo, el podcast y el TikTok Live, a mí me salen los clips y ellos logran generar, pues, probablemente sean unos asesores comunicacionales muy buenos, pero ellos logran en unos clips hacer contenido fresco de Maduro, que es un tipo, un violador de derechos humanos. O sea, Sí, pero yo creo que le pasa a Maduro lo que tú comentabas hace un rato que le pasaba al candidato presidencial de Colombia, a Rodolfo Hernández, que es fingido. Sí. O sea, yo lo veo y sí, me parece que hay una gran producción, Sí. sé que hay mucho dinero. Hace poco hay unos chamos que a mí me aparecieron en TikTok y me encantó su contenido, que tocan una flauta y tocan instrumentos musicales, entonces hacen como una broma, vienen corriendo de lejos y llegan y cantan la canción. No. Y es divertido y son dos amigos que su contenido viene creciendo, pero los acabo de ver en el programa de Maduro. Sí. Y Maduro los invitó porque son virales. Y yo cuando vi el diálogo de él con ellos, se veía algo como fingido, como Sí, que le dijeron, habla con estos chamos que ahorita están dando de qué hablar y eso es una garantía de que va a salir bien. Y la conversación era una conversación que no era genuina, era hasta la risa, era como una risa así fingida, inventada. Entonces, creo que al final pueden meter toda la plata del mundo Y la y meten. efectivamente y La lo meten. hacen Sí, sí, sí. e intentan por todos los medios, pero no es suficiente. No. No es suficiente con eso. bueno, y los otros clips son los de Diosdado. Yo creo que también hace una gran inversión o sea, y trata de ser eso una fortaleza, además basado en su programa con el Mazo Dando, que es el primer programa de bullying en Venezuela y es la manera en la que algo tan negativo como burlarse de la gente, él lo hace como es su práctica cotidiana y hace clips de eso que también se viralizan y que lo que hace es burlarse de la gente. Pero ¿sabes qué me da risa a mí ahorita de Diosdado? Que La rabia. él, en ese programa, él trata como de encuadrar la discusión política. Sí, y él es trata verdad. de marcar la agenda. Pone sobrenombres, dice lo que sea. Él trata de marcar la agenda. Hay unos Pero divertidos. ahora, sí, a veces a mí también me puede dar risa algunos de sus contenidos. De hecho, me dio mucha risa uno que hizo una chama que yo sigo que pinta billetes. Ajá. Y él un día, ella puso un tweet que le puso como que el bebé bebé Herbert Herbert del del diablo. Sí, sí, sí. Y a él le dio risa, a mí me dio risa toda esa situación. Pero lo que me da Herbert. risa no es eso. Sí, lo que me da risa no es eso. Lo que me da risa ahorita es que para una persona que ha pasado años tratando de marcar la agenda y encuadrar la discusión política, ahora esa persona está persiguiendo a María Corina por todo el país. Sí. O sea, María Corina hace una gira en un lugar y él aparece en el mismo lugar. Entonces digo, de intentar marcar la agenda, ahora te están marcando la agenda a ti. Totalmente. Yo me lo imagino cansado, ¿no? Diciendo, cónchale, ahora María Corina va para no sé dónde, tengo No, que ir para allá. y Y tú ahora ves. tengo que ir para Amazonas, ahora tengo que ir para Pure. Lo están sacando de su casa, llevándolo por el país porque está prácticamente imitando y siguiendo los pasos de ella. Yo no me hago la maldad de ver su programa, pero lo veo a veces que me sale en las redes y es una obsesión. Tú dices, la obsesión de Diosdado con María Corina es increíble. O sea, todo el día hablando de ella, todos los clips que sube son de ella y trata de subir memes y tal. Y al final yo creo que eso es contraproducente para ellos porque se nota que los tiene descuadrados y que la atención que ellos usan es 100% a ella para tratar de atacarla y yo creo que lo que hacen es darle más vitrina y más visibilidad. De acuerdo, pero para no hablar de gente Sí, sí, sí. negativa, ¿quiénes te parecen así, quizás contemporáneos con nosotros? Bueno, yo soy un poco mayor que tú, Sí, no, pero solo aunque como- tu calva Bueno, vamos a me comenzar está con eso. emparejando, pero ¿quiénes te parece que lo están haciendo bien? O sea, ¿qué personas te parece que están haciendo una buena comunicación política que uno pueda, bueno, seguir sus pasos, invitar, promover? A mí hay uno que me ha parecido muy divertido, que tiene ya varios meses, creo yo, con un muy buen manejo de redes, que es Juan Pablo Guanipa. Ok. Porque, por ejemplo, con todo este tema que es fanático de Taylor Swift, tal, a mí me da mucha risa, no porque yo lo escuche, sino porque mi hermanita es Swiftie también, entonces me da risa como imaginarme que Juan Pablo Guanipa y Sara, mi hermana, tienen algo en Eso en común, común. tienen eso en común, y las pulseritas y todo, y digo, mira, qué bien, y si de verdad lo escucho, digo, qué chévere que se anime a mostrarlo y hablar de eso. Y la manera, hay algo que yo creo que en comunicaciones, sobre todo para los políticos, es muy importante, que él tiene como su estudio en su casa, me imagino, y él genera mucho contenido muy bueno, hablando directamente a la cámara, como que muy sencillo y muy franco. Y Juan Pablo a mí me genera lo mismo que tú hablabas
de Milei, que es que lo que yo veo en las redes de Juan Pablo siento que es él. genuino. O sea, yo siento que es él y además tengo el honor de conocerlo y tener muy buena relación con él y eso es tal cual él. O sea, todo lo que él dice en las redes es lo que te dice en privado. Sí. Exactamente. Tú sabes que mi abuelo fue político y fue alcalde de Maracaibo. Fue el primer alcalde electo de Maracaibo. Y bueno, él ya tiene 92 años y ha perdido su memoria. Y lo han ido a visitar muchos políticos y yo casi siempre trato de estar cuando lo visita un político para... Y claro, a veces es difícil relacionarse con alguien que perdió su memoria por completo. Y a mí me impactó muchísimo un día que Juan Pablo lo fue a visitar y que le empezó a cantar unas gaitas. Ay. Y mi abuelo eso lo conectó y empezó a tararear la gaita. Y fue eso, o sea, fue esa espontaneidad que a mí me hizo muy feliz. A todos en la casa nos hizo muy feliz ver eso porque teníamos días en ese momento sin ver a mi abuelo reírse y alegrarse de esa manera. Y yo lo comparé eso con otros políticos que fueron y era como que, bueno, estoy yendo a tomarme una foto. Sí. Y no todos, hay gente que también ha sido muy cariñosa con él y muy especial, pero a mí me llamó la atención particularmente esa anécdota porque me hizo hablar muy bien de él y claro, cuando tú dices lo de Juan Pablo en sus redes es igualito. Pues. Sí. Yo ahorita le estaba diciendo, lo vi esta mañana y le decía pequeño achicharrado porque montó un video insolado ahí en Amazonas, en la gira, y todo rojo. Entonces, bueno, que ya no era un pequeño crudo, sino un pequeño rojo achicharrado. Y hablando de Maracaibo, de donde, bueno, además, que tiene el mismo cargo que tuvo tu abuelo, a mí las comunicaciones de Rafael Ramírez, el alcalde de Maracaibo, me parecen muy buenas. Claro, son ya unas comunicaciones... Son más serias, ¿no? Son institucionales. Como, sí, claro, como alcalde, pero son muy frescas y muy chéveres. A mí es uno de los políticos que a mí me gusta mucho como comunica. Tú sabes que tengo un pana que está ahorita como haciendo videos y que me impresiona que los está haciendo todos los días y esa disciplina uno la aplaude, ¿no? Yo se lo escribí, que es Jesús González y está logrando también hacer como algo que en YouTube uno lo ve mucho, gente que reacciona a distintas cosas, pero en política aquí en Venezuela yo no veía a nadie reaccionando. Hay gente, pero no se hacían virales, reaccionando a las noticias del día, a los acontecimientos del día. Y creo que Jesús lo está haciendo muy bien. Y otro pana también, bueno, no sé si tú has visto lo de Jesús. Sí, no, los de Jesús me parecen increíbles. El otro día hizo uno que tú compartiste, no me acuerdo, pero es que son muy divertidos y le mete también humor al tema. Y está este otro amigo de nosotros, Alejandro Conejero, que justo hace poco hizo un video comparando a Edmundo González con un personaje... Frodo, del Señor de los Anillos. Yo sé que a ti no te gusta el Señor de los Anillos. A mí sí me gusta. Aquí para aclarar, Cholo me tuvo que mostrar el video después porque yo cuando lo vi lo pasé porque es que yo no sé nada del Señor de los Anillos. Yo no voy a entender este video. Pero obviamente después cuando lo ves no hace falta que sepas nada del Señor de los Anillos porque el mensaje es muy bueno y muy claro. Yo le dije a Gabo que el video... Además que está muy bien producido, está muy buena la edición, pero además la idea del video es muy poderosa, porque efectivamente, así como Frodo lo escogieron para llevar el anillo, porque el anillo, el poder absoluto corrompe a todo el mundo y el anillo corrompía a todo el mundo y necesitaba un alma noble que fuera capaz de que el bien venciera al mal. Bueno, un poco le pasó lo mismo a Edmundo, ¿no? Claro. Le tocó, sabiendo que no era el que estaba buscando eso, le tocó justamente por esa misma razón. Sí, a mí también, yo antes me enteraba de las noticias en las redes de Melanio Escobar, que también hacía como un noticiero. A mí me encantaba la forma que lo hacía. Se pregunta a sí mismo, yo creo que lo sigue siendo, es muy divertido. Hay una chama en TikTok, no me sé el nombre de ella, pero decidí seguirla porque da noticias muy serias, muy interesantes, incluso de la política mundial, con una frescura que provoca escuchar el mensaje y me gusta que eso pase. Porque las redes sociales no solo se pueden llenar de entretenimiento, de bailes, de cosas que también es agradable. Yo consumo redes sociales para ver gente haciendo bromas en la calle, todo eso, pero qué bueno que puedas lograrlo de verdad. Sí, de verdad, yo sé a ti te encanta que fastidia a otra si persona. tú te metes en mi Instagram o en mi TikTok y ves el contenido que me lanza el algoritmo, hay varios comediantes estos que están haciendo bromas callejeras que me aparecen a diario. Pero qué bueno que también te aparezca gente que está haciendo un contenido, digamos, más trascendente y que sea agradable para verlo. Y esta cuenta de Spolitics también me parece buena, que hace como logra llevar las tendencias y le pone contenido político, porque yo creo que lo más difícil también de las redes para los políticos es que
en las redes tú compites contra todo el mundo. O sea, es decir, tú subes un video y tú estás compitiendo por la atención de la gente con Kim Kardashian, con ESPN, contra todo. con los tiburones de La Guaira y tú. Y la gente tiene que coger de eso. Que consume. Ajá, el minuto de tu video es un minuto que no le está dando otra cosa. Entonces, es muy difícil y creo que el reto es muy grande de poder hacer algo fresco y entretenido. Tú sabes que hay un chamo joven que, bueno, yo lo vi. Eres un señor, sí, andas diciendo hay un chamo joven. Bueno, un chamo, pues no sé Sí, cuántos sí, años sí, puede sí. tener. Yo no soy tan joven como él. Sí. Pero él en su usuario en las redes es Kilómetro. Ajá. Y yo tengo tiempo que me Siguiéndole, aparecen sus videos. Hizo algo que me pareció muy poderoso. Él agarró su TikTok, lo puso en vivo e hizo una encuesta a todo, lo ha hecho varias veces, a toda la gente que o sea, para que la gente viera que no había nada ahí Raro, sí. editado, fingido. Me preguntaba, ¿por quién va a votar usted? Entonces era una encuesta. Claro, no tiene ningún valor, digamos, riguroso desde el punto de vista de la data y estadístico, Sí. pero era muy interesante para ver un poco cómo está la gente en la calle. Y ahí fue que yo dije, mira, vamos a arrasar las elecciones, porque de cada 10 personas, 7, 8 decían que iban a votar por María Corina, por Edmundo, por el que dijera María Corina, por el de la tarjeta de la unidad, por el de la manito. Y también es un chamo que habla claro y que, bueno, tiene una capacidad de conectar muy poderosa. Sí, yo he visto unos videos de élite y me parece que es muy bueno. Pero creo que al final la conclusión de este programa es que al final la clave para tener unas buenas comunicaciones políticas es ser genuino. Sí. Todos los ejemplos que hemos puesto, o la mayoría de ellos, es cuando los políticos logran ser ellos mismos, que ahí se logra conectar con la gente y son los videos que terminan siendo virales, es la comunicación que la gente comparte. Porque cuando tú no crees en lo que dices, o estás acartonado, o estás fingiendo ser otra cosa, o estás poniendo otra voz, yo creo que eso hoy por hoy nunca va para el baile. Antes, los políticos imitaban a otros políticos, es decir, cualquier adeco que quería hablar como Rómulo o como Carlos Andrés, y eso probablemente era lo que los hacía los mejores oradores. Hoy todo lo contrario, hoy probablemente ser el mejor orador o el mejor comunicador en las redes es ser lo más natural, lo más genuino, lo más persona y menos político posible. Y creo también que tu contenido sea útil, ¿no? Sí. Porque a veces hay gente que monta videos por montarlo. Sí. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va eso? Que el contenido sea útil para otras personas. Que, bueno, yo te escucho y me estás transmitiendo una idea o me quieres convencer de una idea o me estás proponiendo algo que a mí me gusta y con lo que me identifico o me estás enseñando algo que yo necesito y creo que eso también da mucho. Así como yo decía lo de la delgada línea entre ser influencer al principio, también creo que hay una delgada línea con el tema de las noticias. A veces también uno ve muchos políticos que quieren ser periodistas. Sí, claro. Entonces quieren ser el que da el tubazo, el que da la noticia, el que contó. Eso también es útil, es necesario, pero no hay que desdibujarse. No hay que desdibujarse por las redes. Para no irnos más lejos, ya este es nuestro cuarto capítulo con este podcast y nosotros estamos haciendo este esfuerzo, por ejemplo, siempre pensamos en invitar gente y no hemos invitado a nadie porque queremos primero generar un espacio donde sea de conversación política y después empezar a invitar gente, pero no comenzar siendo como unos periodistas que entrevistan personalidades y ya, sino que ya después de que Esquina de Ideas Podcast sea un espacio donde la gente sabe que hay debate político, que se conversan temas electorales de ciudad como el de Caracas Verde o las redes sociales en política, más adelante ir invitando gente para tocar temas que sepamos que ellos, que son personas que van a aportar cosas chéveres al tema, pero no caer como en ser dos periodistas que estamos entrevistando, pero para eso creo que podríamos tener otro tipo de espacio que no es este. De acuerdo, y así vamos cultivando nuestra propia voz. Así es. Bueno, Andrés Felipe, creo que ya estamos cerrando. ¿Cuál es tu segundo nombre, Gabriel? ¿Enrique? Sí, Enrique, sí. está bien. No suena tan bien como Andrés Felipe. Es verdad, no. Gabriel Enrique, bueno, un placer. Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Y bueno, los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales, Esquina de Ideas, y bueno, en nuestras cuentas personales, @AndrésChola y @GaboSantana35, y nos escuchamos en el próximo episodio de Esquina de Ideas Podcast.